Estamos de regreso con más de El Salvador y ahora vamos con un tema que también le habíamos platicado en la mañana, que muchos seguramente están así, ojo al Cristo con todo este tema, y para ello siempre traemos expertos para poder hablar de esto. Y tenemos aquí a Carolina Morán, que nos va a hablar acerca del aumento en el salario mínimo que se va a dar, ¿verdad? Pero todos decían, ¿en qué sector? En todos los sectores, ¿cómo va a pasar todo Bienvenida. eso? Bienvenida, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos están viendo a través de la pantalla. Un gusto para mí estar en esta mañana aquí en este programa muy bueno y prestigioso, ¿verdad? Con estas chicas y estas bellezas que estamos viendo que cada día están más bonitas. Ay, gracias, Carolina, Usted qué también, linda. Carolina, Quiere qué venir linda. todos los días, Caro. Ah, por eso estamos alejando. Puede No, venir mentira. todos los días. Qué chula. Gracias por la invitación, ¿verdad? Estamos aquí con este tema, un tema nuevo, por decir así, en materia laboral, sobre lo que es el aumento del salario mínimo. Fíjense que el tema del aumento del salario mínimo es un tema que ha generado mucho debate hoy en día en torno a los sectores. Fíjense que el Consejo Nacional del Salario Mínimo está integrado por 3 sectores, por eso se llama que es un ente tripartito. ¿Qué significa que sea un ente tripartito? Que está el sector gobierno, el sector trabajador y el sector empleador representados en este instituto, en esta organización, que es el Consejo Nacional del Salario Mínimo. En él recae lo que es la revisión periódica, dice la norma, que cada 3 años debe de hacer la revisión del salario mínimo, dependiendo también de la variación de los precios del mercado, de la canasta básica. Entonces, el Consejo Nacional del Salario Mínimo está integrado por esos sectores, como les decía, y hoy en día, a raíz de una petición que hace el presidente de la República, se da lo que es el aumento al salario mínimo. El salario mínimo, el Ejecutivo, a través del presidente, hace la propuesta de un 20%, lo hace, como ustedes saben, el 1 de julio, sí. El 2 de julio ya estaba integrado el Consejo Nacional del Salario Mínimo y ya tenemos aprobado el nuevo incremento al salario mínimo, el cual va a corresponder al 20% para todos los sectores. ¿En qué mes se va a empezar a aplicar ya? Se aplica todavía hoy en el mes de julio, estamos hablando de que siempre se va a aplicar el salario que teníamos vigente. A partir del 1 de agosto, ustedes pueden ver la imagen en pantalla, sí. Que es lo que hemos elaborado en Morán y Asociados para poder ilustrar a nuestros clientes y amigos del despacho. A partir del 1 de agosto de 2021 entra en vigencia este aumento del salario mínimo. O sea que si a mí me pagan cada 15 de mes, el 15 de agosto ya voy a ver reflejado. Así o es. hasta el 30 de agosto. Así es, el 15 o el 30, dependiendo cómo te paguen. Puedes que te paguen, hay empresas que pagan semanalmente. Entonces, sí, semanalmente es el pago, para entonces tendría que estar reflejándose el aumento para aquellas personas que ganan el salario mínimo. O sea, si tú ganas más del salario mínimo, digamos, tenés un salario de $400, en ese caso no estamos hablando de que va a haber un incremento, solo para aquellos que ganan el salario mínimo, a no ser que como política de empresa, las empresas analicen o vean lo que es los ajustes salariales de su personal y perfectamente también pudiesen hacer un ajuste, pero esas son políticas internas de cada una de las empresas. Perfecto, Carolina, podemos ver algunos ejemplos, ¿verdad?, de algunos sectores de cómo va a variar el salario de cada persona, ¿verdad? Porque algunos se preguntarán, y es lo que yo le decía, ¿verdad? ¿Será que en mi sector sí va a ir incluido? ¿Solo se va a tomar en cuenta un rubro o algo, ¿verdad? Para que las personas puedan ir viendo eso y también poderlo exigir. Si en algún momento el patrón no le dice que no, ¿verdad?, que va a seguir siendo el mismo, ellos puedan hacer valer esto. Sí, fíjate que el incremento, como hablaba, el 20% es para todos los sectores. Me pueden ayudar mostrando en pantalla cómo va a ir quedando por sectores, cómo ha sido ilustrado. Por ejemplo, en este caso, para el sector agropecuario, recolección del algodón, recolección del café, el aumento al salario mínimo quedaría ya con ese 20% reflejado en 243.46 centavos de dólar. Ojo con esto, el salario mínimo, las tarifas al salario mínimo siempre son establecidas por salario diario. ¿Por qué? Porque de esa manera, a la hora de que un trabajador falta, se descuenta el salario del día. Entonces, es salario diario. Entonces, ustedes pueden ver en el cuadro, aparece el salario a 30 días, el salario diario y el salario por hora. El salario por hora está a $1,
con ese incremento del 20%, el salario diario para este sector es de $8 y el salario mínimo mensual calculado a 30 días andaría por esa cantidad de 243.46 centavos de dólar. Me encantan las imágenes que nos ha traído. Solo haciendo la aclaración, para poderlos orientar. ¿Y qué pasa con el tema del sector que aplica para beneficios de café, recolección de caña de azúcar? Aquí estamos hablando que el incremento es un poquito más, porque era de acuerdo a como estaba la tabla anterior, y a salario a 30 días estamos hablando que el salario mínimo andaría por los $272.66 de dólar, y el salario diario por $8.96, teniendo un salario por hora de $1.12. Ese es para ese sector en específico. Es de hacer ver que para el tema del sector maquilero, textil y confección, el aumento con el 20% al salario mínimo estaría quedando el salario diario a $11.81, calculado a un salario mensual promedio de 30 días, estamos hablando de $359.16 de dólar, y para un salario por hora de $1.48 de dólar. Ese es para ese sector maquilero y textil y confección de todo el país. También podemos ver en las imágenes que para otros sectores, como por ejemplo el sector que trabaja el tema azucarero, pero aquí específico no es recolección, sino que es ingenios azucareros, para este sector estamos hablando que vamos a tener un incremento con el 20%, el salario mínimo va a llegar a $12 diarios, ese es de los sectores que mayor salario mínimo se paga. Estamos hablando que estaríamos en un salario mensual promedio de $365 a un salario de 30 días y el salario por hora a $1.50. El incremento que ha sufrido, ojo, para el tema de ingenios azucareros. También podemos ver en las imágenes el tema del sector industria. Para la industria, el incremento, cuando hablamos de este cálculo de incremento al 20% al salario, ese vendría quedando con $12, igual que el anterior, con $12 diarios de salario mínimo y mensual a un salario de 30 días de $365. Igual que el anterior también, un salario de $1.50 de dólar. La misma situación vamos a ver nosotros para el tema de comercio y servicios. En el tema de comercio, si ustedes pueden ver la imagen con la que ilustramos, a mí me encantó esa imagen, porque refiere a el comercio que hoy en día estamos viviendo, un comercio electrónico. ¿Quién hoy en día no hace uso de aplicaciones o de plataformas para poder comprar y que el mercado se mueva? Entonces, para ese sector, igual que los anteriores que estamos viendo, también queda un salario mínimo de 365 a un salario promedio de 30 días. El salario diario va a ser de 12 días y el de hora es de $1.50 de dólar, como se está estableciendo. Recordar, estas son las tarifas de aumento al salario mínimo que entrarían en vigente a partir del 1 de agosto y que estas imágenes y toda esa información también la pueden, para los que quisieran seguirla viendo y apreciando o hacer cualquier consulta, nos pueden seguir en las redes sociales, también ayuda a estar publicándose esas imágenes. Carolina, ¿qué pasa si alguna empresa no lo llega a aplicar? ¿Hay alguna multa para ellos? Fíjate que si una empresa no aplica el aumento al salario mínimo y sus trabajadores están ganando por debajo de este decreto, el decreto, una vez publicado, se vuelve ley de la República, o sea, es de estricto cumplimiento y ahí perfectamente puede llegar una inspección de trabajo y al verificar que ha incumplido con el pago al salario mínimo, lo que va a establecer es una puntualización. Llega una segunda inspección a verificar si lo puntualizado, o sea, si los hallazgos en los cuales no estaba pagando el salario mínimo fueron corregidos o no. Si la empresa no los corrige, perfectamente puede empezar lo que es un procedimiento sancionatorio o, por dicho de otra forma, un procedimiento de multa. Entonces, ¿a cuánto puede ascender la multa? La multa puede ser hasta, la norma establece que es hasta $57.14 de dólar. Cuando hablamos de hasta, estamos haciendo referencia que como puede ser desde un centavo, que no te lo va a poner así la inspectoría, porque depende de los ingresos que tiene la empresa, de sus estados financieros. Entonces, pongamos el ejemplo que te multan, como es hasta, pongamos que te ponen una multa de $50 por no pagar el salario mínimo. Entonces, cuando se pone esa multa de $50 por el pago de no el salario mínimo y como va por periodos, por ejemplo, si tú pagas quincenal,
si no pagas la primera quincena de agosto el salario mínimo y después la segunda quincena no pagas otra vez el salario mínimo, estamos hablando de 2 periodos. Entonces en esos 2 periodos te pueden poner como multa $100. $100 por cada trabajador. Eso quería preguntar yo, si es por cabeza o es el total de la Es la de infracción multa. por el número de trabajadores. Estaríamos hablando de 2 infracciones que comete el empleador, pero como su planilla es de, pongamos, de 150 trabajadores, estaríamos hablando de ese ejemplo de esos $50 por el número de trabajadores por el periodo. Estamos hablando que ya es una multa alta, sí. ¿verdad? Es bastante alta, definitivamente, porque en este caso, Carolina, no es como que el Estado ha dicho, ¿verdad? Que las empresas tal vez que no logren pagarle porque ya es muy alto y ellos tenían cierto tipo establecido de pago, ¿verdad? Se les puede perdonar, sino que tiene que ser fijo para todo el tipo de las empresas. Sí. Todas las empresas están obligadas al pago del salario mínimo porque una vez publicados estos decretos y entrado en vigencia, se vuelve ley de la República y no queda más que aplicarlos y pagarlos. Ahora bien, el gobierno ha anunciado un subsidio para la micro, pequeña y mediana empresa para subsidiar por el lapso de 1 año lo que es el pago al salario mínimo. ¿Cómo lo va a manejar el gobierno? A través de Bandesal. Va a subsidiar a las micro y pequeñas empresas, pero estas deben de estar formalizadas. ¿Qué significa estar formalizadas? Deben de haber ido a estar cotizando el Seguro Social previo a la entrada en vigencia, al aumento del salario mínimo, comprobar que desde antes eran contribuyentes, que pagaban el salario mínimo desde antes y una vez con la entrada en vigencia comprobar que ya lo pagaron para que se subsidie la cantidad del aumento, no es todo el salario. Solo es el aumento del 20%. Y hay un requisito en el número de empleados también. Sí, el máximo de empleados que debe tener una micro, pequeña o mediana empresa para poder ser subsidiada es de 99. Y va a ser subsidiado hasta 1 año, hasta 12 meses, el subsidio que va a dar el gobierno para la micro y pequeña y mediana empresa. Creo que también queda esto para todos los pequeños y grandes y medianos empresarios, ¿verdad? Que no tengan miedo o que tengan alguna barrera para no pagar el salario mínimo, ¿verdad? Sino que todos tengan los mismos derechos. ¿Va a ser automáticamente o ellos tienen que irse, digamos, a inscribir o poner algún aviso para que les puedan hacer el subsidio? Ellos deben de hacer un trámite ante Bandesal, que es la banca, ¿verdad? Que ha establecido el gobierno. Bandesal va a dar los formularios necesarios y la información necesaria para que puedan aplicar el subsidio. De acuerdo a lo que hemos dado seguimiento en nuestra oficina, en Morán y Asociados, estamos hablando que $100 millones va a ser lo que espera subsidiar el gobierno para la micro, pequeña y mediana empresa. Y es de hacer ver también que 522,000 son los trabajadores beneficiados según datos que maneja el Ministerio de Trabajo con este aumento al salario mínimo. ¿Qué pasa, Carolina, con los que son del sector informal? Por ejemplo, alguien que llegue a apoyar por día o también las empleadas domésticas, ¿qué pasa con este sector? Que no, digamos, no tienen contrato. El tema, lo que pasa es que cuando no hay contrato no significa que no hay relación laboral. La relación laboral se configura por el hecho de que una persona presta sus servicios a otra. La norma establece que por 2 días consecutivos o incluso comprobado la subordinación, por menor tiempo se presume la relación laboral. ¿Qué significa? Dicho desde otras palabras, ¿verdad? Desde el momento en que a ti te dan una orden, te dan una instrucción, te dicen cómo hacer el trabajo, dónde hacer el trabajo, a qué horas hacer el trabajo, desde ese momento estamos hablando que hay relación de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con el sector de las empleadas domésticas o los servicios domésticos? Porque también podemos tener empleados masculinos. El servicio doméstico, por un tema de siempre, es un sector en el cual se pacta de manera directa el salario mínimo con la empleada doméstica. Queda abierto que cada empleador pueda pagar el salario mínimo o hacer el aumento que considere, pero para el sector informal, si ellos no son cotizantes, no van a poder aplicar a un subsidio del gobierno, porque uno de los requisitos es ser cotizante del Seguro Social. Entonces, si ellos no están formalizados, que es lo que va a pasar, en estos casos, no obstante, van a tener siempre que aplicar el aumento del salario mínimo. Porque desde el momento en que tú estás generando un ingreso con el servicio que te está dando nuestra persona, por ejemplo, yo tengo una empleada doméstica, pero ella atiende todas las necesidades de nuestro hogar.
Pero si yo a esta empleada doméstica le digo, mira, la situación está difícil, vamos a hacer pupusas. Entonces yo empiezo en mi colonia a hacer pupusas y ella me ayuda a vender, a cobrar y despachar la pupusería. Y ahí, desde ese momento, ella tiene que ganar por lo menos un salario mínimo. Porque yo ya estoy teniendo un ingreso, yo ya estaré percibiendo un ingreso económico por la labor que ella desarrolla. Entonces yo tengo que formalizar desde ese momento. Entonces, perfectamente al sector informal, si hay una inspección de trabajo, perfectamente le puede puntualizar un pago del salario mínimo. Perfecto, tenemos aquí una consulta, dice, buenos días, quiero preguntarle a la señora Carolina si yo aplico para el aumento del salario mínimo, si mi salario actual es de $310. Habría que ver de qué sector ella es o a qué sector pertenece, pero es para igual, para todos los trabajadores y trabajadoras del país que están ganando un salario mínimo, también el aumento se le debe de aplicar. Estamos hablando de un aumento al 20% y depende del rubro o del sector de la economía que pertenece el empleado, así se le va a hacer el aumento. Aquí hay otras consultas. En mi hogar tenemos 2 escenarios. Mi esposo trabaja por contratos para reconstructora, son pagos por días, que nos abonan cada 15, aplicamos el aumento. Creo que fue más bien un comentario, Carolina. Sí, fue más que todo un comentario y según entiendo es del sector construcción. Del sector construcción, sí. Hay otra. Hay otra, dice, hola, buen día, mi papá tiene 70 años de edad y aún trabajando para una empresa privada, pero él ya no posee las prestaciones de ley y solo le pagan 280. Repartido entre 2 sería 140. Estaría beneficiado a recibir el 20% de aumento, tiene 8 años de trabajo en la empresa privada. Vaya, ojo con esto, si la persona tiene 70 años, entendería que el papá de ella ya está jubilado. Cuando una persona está jubilada no significa que ya no hay relación laboral o que lo van a poner por servicios profesionales, no. Siempre hay relación laboral, la diferencia que se da es que esta persona ya no se le va a hacer la contribución al Seguro Social y a la AFP porque ya logró su jubilación, pero él tiene todos los derechos de cualquier trabajador. Y habría que ver qué mecanismo o qué aspectos va a aplicar Bandesal para este tema, porque si la empresa es una micro o pequeña empresa y tiene menos de 100 trabajadores y tiene 5 trabajadores jubilados, ellos no van a aparecer en la planilla del Seguro Social, pero el patrono perfectamente puede documentar que son jubilados y que quiere aplicar al subsidio de este o el otro trabajador. Aunque decía que ya no estaba con las prestaciones de ley. No, es que cuando dice que no está con las prestaciones de ley, entendería que ya no le pagan Seguro Social y AFP porque es una persona jubilada. Sí. Pero la relación laboral se da. Sí existe contrato de trabajo, aunque no esté escrito, el hecho de que esté jubilada una persona no significa que no se le va a pagar todas las prestaciones que el código establece. La única diferencia que se hace es que ya no cotiza a la AFP y el Seguro Social por su calidad de jubilado. Yo creo que aquí hay una duda, bueno, que usted la había aclarado un poco, ¿verdad? Pero para dejarla bien marcada y dice, hola, sería beneficiado con el aumento, gano 400 al mes y en una empresa, ¿verdad? Que es bastante particular. Usted ya lo había dicho, ¿verdad? Que solamente las que ganaban salario mínimo, ¿verdad? Aunque sea un cachito más, ya no se puede. Así es, si yo estoy ganando hoy en la empresa $370 y la empresa en la que yo trabajo de comercio y servicios no está obligada al empleador a hacer el aumento. Ahora bien, si él tiene o considera el desarrollar su tabulador salarial, o sea, revisar su salario de la empresa y en vista de que, digamos, hay categorías de trabajadores, un trabajador técnico 1, técnico 2, dependiendo cómo se le denomine, y entonces al subir el salario mínimo se están equiparando los salarios, perfectamente puede hacer un análisis la empresa, pero no es obligatorio. Carolina, ¿y una persona que trabaja por servicios profesionales puede llegar a aumentar un poquito más sus servicios? Ese ya es un acuerdo directo porque ya es un acuerdo de naturaleza civil entre a quien le presta el servicio y el consultor. Ok. Pero sí se puede. Hay otras consultas. Yo trabajo en una escuela como vigilante, mi salario es de 325 y quisiera saber si aplico el aumento de salario, siendo que a mí me paga el CDE. El CDE es una forma tienen personalidad jurídica y debe de hacerle el aumento del salario mínimo. O sea, sí aplica. Sí aplica. Él no es empleado del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, sino que él es empleado del CDE, que es el Consejo Directivo Escolar.
Entonces el Consejo Directivo Escolar tiene personalidad jurídica que le otorga el Ministerio de Educación y él, como es contratado por el CDE, perfectamente puede tener derecho a lo que es el aumento del salario mínimo. Que ya se tendría que ver reflejado este 15, digamos. El 15 de agosto. El 15 de agosto. Recordemos que viene la vacación de agosto, ¿verdad? Sí. Entonces los asuetos vienen incorporados y ya vienen con este aumento del salario mínimo. Ay, qué chivo, sí, ¿verdad? Tengo una consulta, por ejemplo, hay muchas personas que le dicen, te vamos a pagar cuando hicieron el contrato, ¿verdad? Te vamos a pagar un poquito más del salario mínimo, porque dicen, ay, no, es que el salario mínimo no, pues un poquito más, unos 10 o 20 dólares más. Y ahora que ya va a llegar a ese el salario mínimo, ellos tendrían que seguirían teniendo ese mismo. Se tiene que aumentar también. Digamos, por ejemplo, si yo tengo mi contrato de trabajo con un salario de $360 y yo pertenezco al sector de comercio y servicios. Entonces, con este aumento, el empleador va a estar obligado a aumentar $5, porque comercio y servicios estamos hablando que anda en 365 el salario con base a 30 días. Aquí hay otra consulta, trabajo en un call center y nos pagan cada quincena 10 el día, pero no tenemos prestaciones de ley. Quisiera saber si aplicó al aumento de salario o no. No nos pagan el mínimo ya que nos descuentan los días de descanso. Bueno, habría que analizar ahí a qué se refiere, ¿verdad?, el trabajador, porque también acordemos de que cuando ya nos pagan el salario ya va con los descuentos de ley y todo lo concerniente, ¿verdad? Pero con este aumento del salario mínimo tendrían que estarle pagando un promedio de $12 diarios en el tema de call center por pertenecer al área de comercio y servicios. O sea que se aplicaría. Aplicaría el aumento del salario mínimo. Ajá, porque él dice 10 la hora, creo yo. El día. El día. 10 el día. O sea, le pagan el salario mínimo actual. Sí, y según el cuadrito que vimos, debería ser 12, ¿verdad? Ahora a partir de agosto tendría que ser a $12. Ok. Aquí hay otra consulta, dice, buenos días, mi esposo trabaja de seguridad, pero no es seguridad de una empresa, sino de una residencial. No sé si puede aplicar a ganar el mínimo, porque él gana 120 la quincena. Ajá. Sí, si él gana 120 la quincena, lo más seguro que le hacen descuentos de ley, ¿verdad? Descuentos de AFP, Seguro Social, y si independientemente quien sea el empleador, si nosotros somos persona natural o el empleador es persona jurídica, una asociación, una ONG sin fines de lucro, todo el sector privado debe de aumentar el salario mínimo porque se va a volver ley de la República este decreto de aumento del salario mínimo. Sí, y nadie quiere que lleguen a inspeccionar y que le pongan una multa, ¿verdad? Sí. Tienen que ser aplicables ya a partir del 1 de agosto. Así es. Muy bien, hay otras consultas. Yo trabajo en un salón de belleza y gano 365. ¿Aplico a este beneficio? Si el empleador le quiere aumentar, sí, pero el empleador no va a estar obligado porque está cabal sobre la tabla. Eso era mi consulta. El salario de hoy en día está arriba del mínimo, sí, pero con este aumento queda exacta. Ajá, es que eso le iba a consultar. Hay muchas personas que les pagan un poquito más, ¿verdad? Entonces, siguen sintiendo que es el mínimo porque es un poco más, pero no está obligado, digamos, el empleador a decir, ahora que ya aumentó, yo siempre te voy a seguir aumentando, ¿verdad? No, no está obligado, incluso mucha empresa paga arriba del mínimo y esa empresa no va a estar obligada a hacer ningún aumento. O sea, ya queda a discreción y a política interna de la empresa, sí hace un aumento arriba del mínimo. Okay. Tenemos otra consultita, dice, hola, yo trabajo de vigilante en una residencial, gano 96 la quincena y 126. Al final del mes no recibo seguro. ¿Podrían incrementarme a mí también? No gano ni el mínimo ahorita y con esto menos, dice, ¿qué me recomiendan? Bueno, ahí tendría que valorarse el tipo de contrato que tiene, si está 8 horas a un contrato de 8 horas o está medio tiempo, a qué se dedica en sí, ¿verdad? Porque si de lo contrario, si él está bajo un régimen de relación de trabajo, tendría que ganar el mínimo. Perfecto, muchísimas gracias Carolina por todos sus datos. Si usted también tiene algunas otras preguntas puede hacerlo a través del 2235-8080 o también a contacto@moranasociados.com. Ahí usted puede informarse muchísimo más y pedir ayuda si en dado caso no están cumpliendo todas las normas. Gracias por su visita, les esperamos pronto. Gracias a ustedes por la invitación, siempre estamos a la orden, nos pueden seguir en todas las redes sociales o en el www.moranasociados.com. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Nosotros así hacemos una pausa y ya regresamos con más de Hola.